Un padre quiso vender a su hija de 9 años como mano de obra, y ningún adulto hizo nada para detenerlo. Bobby Joe lo llamó trabajo, pero en realidad fue abandono disfrazado de decisión. Sin embargo, un vaquero silencioso llamado Wade no miró hacia otro lado, y cambió el destino de esa niña para siempre. Pero escuchen bien cómo se dio este giro inesperado, y por qué, al final, la justicia triunfó como nunca antes. El pueblo dormía bajo un sol que no perdonaba. Polvo flotaba en el aire como si el calor lo hubiera secuestrado para siempre. Las aceras estaban agrietadas, las persianas de muchas casas bajadas, y el único sonido era el murmullo del viejo ventilador colgado en la tienda de comestibles. En la gasolinera del cruce, una de esas donde el cartel ya había perdido letras y el reloj marcaba la hora equivocada desde hace años, se vendía limonada por centavos, pero cada centavo pesaba como una piedra en el bolsillo. Junto a la bomba número 3, de pie como si echara raíces en la grava, estaba una niña. Tenía los zapatos rotos, un vestido con manchas que no saldrían ni con milagros, y un viejo morral deshilachado en la espalda, los hombros caídos, el cuello sucio por el sol, y una mirada tan callada que parecía no mirar nada. Emily Grace Thompson, con apenas 9 años, parecía haber vivido más de lo que cualquier niño debería. Observaba el suelo, aunque era evidente que escuchaba todo a su alrededor. El chirrido de un motor viejo quebró el silencio. Un pick-up Ford, oxidado, se detuvo lentamente junto al surtidor. De la cabina descendió un hombre alto, con camisa de mezclilla y sombrero de ala ancha. Tenía el rostro curtido por el viento y el trabajo, las manos grandes y la mirada tranquila, pero difícil de leer. Era Wade, conocido en la zona como el tío Wade, aunque nadie sabía si tenía familia. Tenía un rancho a unas millas del pueblo, y hablaba lo justo, solo cuando era necesario. Mientras tomaba la manguera de gasolina, oyó una voz suave y temblorosa, como una hoja que cae antes de tiempo. «Señor, ¿puede llevarme a casa ahora?» Wade levantó la vista. La niña no se había movido. Sus ojos eran grandes, deslavados por la pena, con esa expresión de quien ya no espera nada. O peor aún, que espera lo peor y lo da por hecho. Wade la miró como quien ve un espejo del pasado, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Pero ese instante duró poco. Una figura surgió detrás del surtidor, con pasos rápidos, desequilibrados. Un hombre de rostro rojizo, barba desordenada y ojos que no enfocaban del todo. Vestía una camiseta manchada y jeans rotos. El olor a sudor y a desesperación le antecedía. Bobby Joe Thompson, el padre de Emily. Se acercó a grandes zancadas y la tomó del brazo con fuerza, su mandíbula apretada como un candado. «No se meta, es mi hija. Nos vamos». Wade no retrocedió, pero tampoco levantó la voz. No era su estilo. Ella se me acercó. «¿Hay algún problema?» Bobby Joe resopló y le lanzó una sonrisa tensa. «Está malcriada. Siempre inventando cosas. Nos vamos a Laredo. Hay trabajo. Para ella». Wade entrecerró los ojos. La palabra trabajo quedó flotando en el aire como si nadie quisiera tocarla. Él conocía bien esa ruta, conocía hombres que prometían trabajo para los niños y sabía qué significaba eso en la práctica. Él mismo había estado cerca de ese abismo cuando era niño, antes de ser rescatado por un viejo capataz que lo puso a limpiar establos, pero nunca lo vendió. El silencio pesaba más que el calor. Wade miró a la niña de nuevo, el brazo apretado por su padre, la cabeza baja. No lloraba. Eso era lo peor. Había aprendido a no llorar porque sabía que no servía de nada. Él sintió algo en el pecho. No rabia. Era algo más profundo. Una promesa no dicha, una deuda del pasado. No conocía a esa niña, pero conocía su miedo, y lo que el mundo hacía con ese tipo de miedo cuando nadie lo detenía. Apretó los dientes. Las palabras «no es asunto mío» se le pasaron por la mente, pero no salieron de su boca, porque en el fondo ya era su asunto.
Esa noche, el aire era denso y caliente como una sábana húmeda. El viejo furgón se detuvo en la parte trasera de un motel de paso, donde las luces parpadeaban y los insectos golpeaban los focos como si quisieran escapar de la oscuridad. Bobby Joe Thompson aparcó sin cuidado, lanzó un suspiro largo y apagó el motor. Emily, sentada en el asiento trasero, no dijo nada. No preguntó dónde estaban. Ya había aprendido que el silencio, a veces, era su único escudo. El padre salió del vehículo tambaleándose. Había bebido durante el camino. De alguna parte sacó una botella a medio vaciar, le dio un trago largo y entró a la habitación del motel con paso torpe. Emily lo siguió en silencio. La habitación olía a humedad, con las sábanas arrugadas y una lámpara rota colgando torcida sobre la mesita. Se sentó en el borde de la cama. Su mochila seguía cerrada. No tenía nada que sacar. El padre, mientras tanto, murmuraba palabras inconexas hasta que su voz se hizo más clara. «Mañana en la mañana nos espera Manuel», dijo, mirando al techo, con una media sonrisa. «Él paga por adelantado. 4.000. ¿Recuerdas cuando decías que querías una casa con jardín? Bueno, así se empieza». Emily no respondió, pero sus manos apretaron con fuerza los bordes de su vestido. «Allá, del otro lado, necesitan ayuda en la fábrica. Un par de manitas ágiles como las tuyas. Coser, cortar, repetir. Fácil. Pero papá...» Su voz apenas se oyó. «Soy una niña». El hombre rió. No fue una risa alegre, sino seca, rota. «Tú no eres mi hija. Nunca lo fuiste. Solo una carga que cayó cuando menos lo esperaba. Pero mira tú. Por fin vas a servir para algo». Dicho eso, caminó hacia la puerta, la cerró de golpe y se fue a fumar afuera, dejando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Emily se quedó sentada, sin moverse. Luego se acostó sobre la cama sin desvestirse, con la mirada fija en el techo. No lloró. Tenía miedo de que si empezaba, no podría detenerse. A 20 millas de allí, en un porche de madera que crujía con cada brisa del desierto, Wade sostenía una taza de café tibio. Era casi medianoche. Las estrellas brillaban, pero él no las miraba. Su mente no estaba en el rancho. Estaba en una gasolinera polvorienta, en unos ojos grises como tormenta, en una voz pequeña que dijo: «¿Puede llevarme a casa ahora?». Wade conocía esa mirada. Él había tenido esa edad cuando alguien lo dejó solo, en una estación de autobuses. Sabía lo que pasaba con los niños invisibles, lo que les hacía el mundo cuando nadie los protegía. Encendió la radio, buscó las noticias, nada. Luego marcó el número del alguacil. Era tarde, pero contestó. «¿Qué pasa, Wade?» «Una niña. Emily. Creo que va a ser entregada mañana. El padre dijo que alguien la contrató. Un tipo llamado Manuel. ¿Te suena?». Del otro lado, un suspiro largo. «Lo siento. El hombre tiene custodia. No hay denuncia. No hay delito». Wade guardó silencio. Colgó. El café ya estaba frío. Se levantó, fue al granero, sacó la caja de herramientas y puso una vieja brújula de latón en el bolsillo. Era del capataz que lo salvó años atrás. Luego se sentó otra vez en la silla del porche y miró la nada. Sabía una cosa con certeza. Cuando la ley no ve, alguien tiene que ver por ella. Esa noche, Wade dejó de ser un observador y comenzó a prepararse. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte cuando Wade cerró la puerta del granero y caminó hacia su pick-up. No desayunó. No encendió la radio. Cargó 2 bidones de gasolina en la parte trasera, colocó una cuerda enrollada detrás del asiento y, con movimientos medidos, abrió una vieja caja metálica donde guardaba lo que le quedaba de un pasado que había jurado dejar atrás. Un revólver Colt, 45, gastado pero limpio, con el tambor cargado y la culata pulida por años de uso silencioso. Wade no era hombre de discursos, ni de amenazas, pero sabía cuándo era el momento de hablar con acciones. Ese momento había llegado.
Tomó la carretera polvorienta que llevaba al sur. El viento del amanecer soplaba suave entre los matorrales secos, pero su mente estaba lejos de cualquier paisaje. Iba rumbo a Laredo, y conocía bien lo que encontraría ahí. El nombre de Manuel le había bastado. No necesitaba más pistas. Años atrás, Manuel vendía caballos en los condados fronterizos. Luego pasó a transportar cosas. Primero piezas de motor, luego herramientas y finalmente personas. Las autoridades nunca lograron atraparlo. Sabía cuándo moverse y a quién sobornar. El tipo era una sombra con rostro amable. Pero Wade sabía algo más. Los hombres como Manuel confiaban demasiado en el miedo ajeno. Al acercarse a las afueras de la ciudad, pasó por un motel polvoriento, de esos donde nadie pregunta tu nombre si pagas en efectivo. El cartel de neón aún chispeaba. Ahí estaba el furgón de Bob y Joe, aparcado de forma descuidada, con la puerta entreabierta. Wade detuvo su vehículo al otro lado del estacionamiento, apagó el motor y bajó. El sol ya bañaba la escena, pero el ambiente seguía denso, casi inmóvil. Se acercó al furgón. Dentro, solo una chaqueta, una mochila raída y una gorra sucia. Ni rastro de Emily, ni huellas en el polvo. Todo indicaba una salida rápida. Wade escaneó el lugar con la mirada. Fue entonces cuando lo vio. Un sedán gris, estacionado unos metros más adelante. Dentro, un hombre con gafas oscuras fingía leer un periódico, pero miraba demasiado seguido por encima de él. Wade cruzó el asfalto con paso lento, seguro. El crujido de su bota sobre la grava hizo que el hombre alzara la vista. Dudó. Luego intentó arrancar el coche, pero antes de que su mano llegara a la llave, Wade ya estaba junto a la ventana con el revólver apuntando hacia abajo, sin temblores. «¿Dónde está la niña?» El hombre no respondió. Fingió no entender. «¿Qué niña?» «La que llegó con Bob y Joe. Dime dónde está». La voz de Wade no era alta, ni agresiva, pero tenía el peso de alguien que no estaba ahí para negociar. El hombre miró alrededor, buscando salidas que no existían. Sudó. Se removió en su asiento. Wade no parpadeó. Los segundos pasaban como si cada uno pesara 1 tonelada. Finalmente, el desconocido tragó saliva y desvió la mirada. «En el almacén, detrás del paso de vía», murmuró. «Allí los guardan. Esperan a Manuel para cruzarlos por la noche». Wade no dijo nada más. Bajó el arma, se giró y volvió a su pick-up. Mientras arrancaba el motor, su mirada era la de alguien que ya había cruzado una línea. Ya no se trataba de si era correcto, se trataba de si iba a actuar. Y él ya había decidido. No habría más esperas, no más excusas. Si la ley no podía llegar antes que el daño, entonces él sí. El camino de tierra se estrechaba a medida que el sol bajaba. El viejo pick-up de Wade avanzaba lento, tragando polvo, con los faros apagados y el motor en silencio. Frente a él se alzaba una estructura metálica oxidada, medio oculta por arbustos y rodeada de escombros. Un antiguo almacén, olvidado por el tiempo, donde el óxido había reemplazado la pintura y las ventanas rotas miraban al mundo como ojos vacíos. Pero ese lugar, aunque abandonado por todos, no estaba vacío. Wade aparcó a una distancia prudente. Bajó sin ruido, como un cazador en los campos que conocía desde niño. Cada paso sobre la grava era medido, cada sombra evaluada. En su mano, el revólver descansaba firme, sin temblores. El viento traía un olor penetrante, metal viejo, aceite y algo más difícil de describir. Una mezcla de polvo y miedo. Se acercó al portón trasero. Desde adentro se escuchaban voces, risas ásperas, conversaciones cortadas, y entre ellas, fragmentos que le helaron la sangre. Voces infantiles, bajitas, rotos sus tonos, como ecos de algo que no debería estar allí. Apretó los dientes y avanzó. La puerta lateral estaba cerrada solo con un pasador oxidado. Lo empujó lentamente. El metal crujió, pero nadie dentro lo oyó. O no le dieron importancia.
Wade entreabrió la puerta y se asomó. Lo que vio quedó grabado en su memoria. Uno de ellos sollozaba sin emitir sonido alguno. Entre ellos estaba Emily. Abrazaba sus rodillas, la cabeza agachada, como si ya no esperara ser vista. Cerca de ellos, un hombre con chaleco negro, recostado contra una mesa de trabajo improvisada. Estaba distraído, hablando por radio, riendo por algo que solo él encontraba gracioso. Wade no dudó. Empujó la puerta de golpe y entró con paso firme. «Señor», exclamó Emily al levantar la mirada. Su voz era un suspiro entre el miedo y la esperanza. El hombre se giró bruscamente. Vio a Wade, vio el arma. Su mano fue a la cintura, pero Wade ya había levantado el revólver. Un solo disparo rompió el silencio. Segundo. Preciso. El guardia cayó hacia atrás, gritando de dolor y sujetándose el hombro. El arma que intentaba sacar voló lejos. Wade avanzó sin mirar al suelo, sin cambiar el ritmo de sus pasos. Los niños comenzaron a llorar, algunos sin comprender del todo qué ocurría. Wade alzó la mano, voz grave pero serena. «Estoy aquí por ustedes. Todo va a estar bien. Vamos, ya es hora de volver a casa». Emily dudó. Durante un segundo eterno, miró al hombre frente a ella. Dudaba si confiar. Dudaba si era real. Pero cuando él extendió la mano, ella la tomó. Primero temblando, luego con fuerza, como si agarrara un ancla en mitad de la tormenta. Los otros niños se levantaron y sin necesidad de palabras, la siguieron. Wade los condujo afuera, uno por uno. Los ayudó a subir al pick-up con cuidado. Cubrió sus hombros con mantas viejas. No dijo más de lo necesario. Los ojos de los niños estaban cansados, pero brillaban. Esa misma tarde llegaron al centro del condado. Wade estacionó frente al edificio del Servicio de Protección Infantil. Bajó del vehículo. Entró con los documentos que había preparado antes de salir. Nombres, fechas, contactos, un informe escrito de su puño y letra. Fue directo al mostrador. Habló con calma, con precisión. No buscaba premios ni palmaditas. Buscaba garantías. Después de más de una hora respondiendo preguntas, entregando pruebas y dejando números de teléfono, salió del edificio. El sol comenzaba a caer. Las calles eran lentas, como si el mundo aún no supiera lo que acababa de evitar. Cuando ya estaba por subir a su camioneta, una voz suave lo detuvo. «Señor Wade», dijo Emily, con su mochilita colgando del hombro. «¿Puedo llamarlo tío?» Él la miró. Por un momento, sus ojos brillaron con algo que no era luz del atardecer. Asintió con la cabeza. Solo eso. Pero para Emily, ese gesto fue más que suficiente. Pasaron 2 meses desde aquella noche. El aire del otoño había empezado a refrescar los campos del sur de Texas, y en un vecindario tranquilo, con jardines cuidados y bicicletas apoyadas contra cercas blancas, Emily Grace Thompson caminaba cada mañana hacia la escuela. Llevaba el cabello peinado en 2 trenzas torcidas, una mochila nueva en la espalda y una libreta que no soltaba nunca. En el patio de la escuela saludaba con timidez, pero con una sonrisa sincera. De a poco, la sombra que la cubría desde hacía años empezaba a desvanecerse. Vivía ahora con los Miller, una pareja mayor sin hijos que habían abierto su hogar sin hacer muchas preguntas. Le ofrecieron un cuarto propio, libros en los estantes, una lámpara con forma de estrella y una taza de leche tibia cada noche antes de dormir. Emily aún se despertaba a veces sobresaltada, con el corazón acelerado y los ojos muy abiertos. Pero ahora, al girar la cabeza, veía el techo blanco con dibujos de mariposas que la señora Miller había pintado para ella. Y eso bastaba para calmarla. Cada mañana, antes de ponerse el uniforme y salir, Emily se sentaba en el escritorio frente a la ventana. Sacaba una hoja, un lápiz amarillo, y escribía con cuidado. Siempre a la misma persona. Sus cartas empezaban igual. «Querido tío Wade, gracias por no seguir de largo. Cuando todos los adultos me dieron la espalda, tú te detuviste. Gracias por no mirar hacia otro lado. Ya no le tengo miedo a la oscuridad. Ahora,
Cuando escucho el viento por la noche, pienso que quizás es tu camioneta que pasa cerca para asegurarse de que estoy bien. A veces me cuesta dormir, pero ya no me escondo debajo de la cama. ¿Y sabes qué? Quiero volver a soñar con ser maestra, como antes, porque tú me hiciste creer que los buenos sí existen. Estoy sacando buenas notas, muy buenas. La señora Miller me ayuda con las fracciones, pero las palabras me salen solas cuando pienso en ti. Guardaba cada carta en un sobre sin dirección. Las metía en una caja azul con una flor dibujada en la tapa. Decía que, cuando fuera más grande, sabría cómo hacérselas llegar. O quizás, simplemente, no quería perderlas. Del otro lado del condado, Wade seguía con su vida sencilla. Cuidaba su rancho, reparaba cercas, alimentaba a los caballos, pero cada semana recibía un sobre. Dentro, una carta doblada con esmero. Emily había convencido a su maestra para que le ayudara a enviar el correo. Nunca faltaban. Llegaban los lunes, sin excepción. Wade las leía sentado en su silla del porche, con una taza de café en la mano y el atardecer reflejándose en sus botas. Leía cada palabra como si fuera un mapa que lo guiaba de vuelta a algo que creía haber perdido hace mucho. Doblaba con cuidado cada hoja y las guardaba en una caja de madera, junto a la brújula antigua que llevaba consigo aquel día. Nunca respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque, cada vez que intentaba escribir una, los ojos se le nublaban y las manos temblaban. Él no sabía cómo escribir sin que se notara lo que sentía, pero guardaba cada carta como si fuera un tesoro, porque, en el fondo, él sabía que, aunque no lo dijera, ella lo había salvado a él también. La primavera llegó sin hacer ruido. Las flores silvestres brotaban entre las cercas rotas, los árboles comenzaban a vestirse de nuevo, y en el aire flotaba ese aroma cálido de renovación que solo el sur de Texas podía ofrecer. Wade regresó al pueblo por asuntos sencillos, repuestos para la cerca, algo de grano para los caballos. Pero en el fondo, sabía que su corazón tenía otra razón. Aquel lugar, con su calor polvoriento y sus calles silenciosas, guardaba una historia que ya era parte de él. Aparcó su pick-up en una calle tranquila, frente a la tienda general, donde los tablones de madera aún crujían bajo las botas. Caminó despacio, sin apuro. Sus pasos lo llevaron hacia la parada del autobús escolar, donde un pequeño grupo de niños charlaban mientras esperaban. Uno de ellos se destacaba. Una niña de cabello recogido en una trenza, uniforme impecable y una caja de cartón decorada con dibujos hechos a mano. Iba de uno a otro, ofreciendo chocolates para una campaña del refugio local. Wade iba a pasar de largo cuando escuchó una voz clara, asombrada, con la emoción de quien encuentra algo que no esperaba, pero siempre deseó volver a ver. «¡Señor Wade!». Se giró, y allí estaba Emily. Corrió hacia él con esa mezcla de alegría y respeto que solo los niños verdaderamente agradecidos pueden mostrar. Se detuvo justo frente a él, con la caja en las manos y su rostro iluminado como si el sol la siguiera solo a ella. «¿De verdad es usted?». Wade sonrió. No fue una sonrisa grande ni teatral. Fue esa clase de gesto que nace desde lo más profundo, suave, contenido, pero sincero. «Espero que seas feliz», dijo con voz tranquila. Emily asintió con fuerza. «Sí, señor, porque usted no dejó que me rompieran. Me devolvió algo que ni sabía que podía tener, otra vez». Wade no supo qué responder. Sus manos se apoyaron en el cinturón. Su mirada descendió por un instante. No era hombre de discursos, pero esas palabras bastaron para llenar cada rincón del silencio. Ella le tendió un chocolate, como símbolo, como puente, como regalo. «Es para usted, el mejor sabor. Es el que le habría gustado a usted, lo sé». Wade lo aceptó sin decir nada. Lo guardó en el bolsillo de su camisa, como si llevara algo más que un dulce, como si llevara la prueba de que había hecho lo correcto. Emily volvió a la parada. Caminó con paso firme.
saludó a otros niños, rió con una amiga y, al subirse al autobús, se volvió por un momento. Lo buscó con la mirada. Wade levantó la mano en un saludo discreto. Ella hizo lo mismo. Cuando el autobús se alejó, él permaneció allí, en la acera, viendo cómo desaparecía entre los árboles florecidos. Estaba solo otra vez, pero esta vez no sentía el peso del silencio. Esta vez, su corazón no cargaba dudas ni culpas. Se sentía ligero, en paz, porque comprendía algo que el mundo olvida con frecuencia. A veces no se necesita una capa ni una medalla para ser un héroe. A veces basta con detenerse cuando nadie más lo hace. Basta con tender una mano. Basta con decir en el momento justo: no voy a permitir que te hagan daño. Wade nunca buscó reconocimiento. No lo necesitaba, porque aunque seguía siendo el mismo tío ranchero de siempre, aquel día, en los ojos de una niña que volvió a confiar en el mundo, él fue mucho más.